buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de este viernes. Por fin llegó el viernes, hoy es 17 de abril del 2026 y con muchísimo gusto, como siempre, te doy una muy cordial bienvenida virtual al programa en esta emisión en vivo que yo espero que compartas, espero también que nos mandes estrellitas y todo. Pues ya sabes, no voy a repetirlo, pero pues me gustaría. Bien, pues hoy estamos iniciando el programa en este viernes y te invito cordialmente para que nos acompañes y que hablemos de algo que a veces es bueno, a veces es malo. Yo creo que todo depende de qué uso hagamos de ello. Pero hoy te quiero hablar de la autocrítica. ¿Es buena o es mala? ¿Cómo podemos evitar autodestruirnos con nuestra crítica cuando es mala? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo es mala? ¿Cómo podemos evitarlo? En fin, vamos a ver muchas cosas muy interesantes acerca de la autocrítica o la crítica a uno mismo, porque no vamos a hablar profundamente acerca de la crítica positiva, de la crítica bien intencionada, de la crítica saludable. O sea, posiblemente existan, claro, admito que existen, pero todo depende del uso que hagamos de ella, porque mira, muchas veces la autocrítica en sí misma no es mala, evidentemente no lo es, más bien puede volverse muy perjudicial, todo dependiendo de cómo se usa la autocrítica. Por ejemplo, vamos a dividirla en autocrítica útil, la que sí nos sirve para mejorar, cuando decimos, bueno, pues esto no salió bien, ¿qué puedo ajustar? ¿Qué puedo hacer? Esa es una autocrítica útil, una autocrítica positiva, digámoslo así. Y la autocrítica destructiva, por el otro lado, bueno, te ataca a ti como persona, te atacas a ti mismo o a ti misma porque tú dices, bueno, como mucha gente lo dice y lo hace, oh, pues soy un fracaso, nunca hago nada bien, y bueno, pues ya sabemos, te estás a la larga, aunque no lo sintamos de momento, pero sí nos estamos autodestruyendo. Entonces la autocrítica destructiva, cuando cruza esa línea en donde ya no es tan positiva, ya no es tan útil como para corregir, como para darnos cuenta de que sí podemos analizar con conciencia, con honestidad, qué es lo que estamos haciendo, si tenemos la capacidad de autocrítica, porque muchas veces se nos exige la autocrítica, ¿no? Que por cierto, como te decía al principio, no es mala en sí misma, sino más bien se vuelve mala o se vuelve perjudicial dependiendo del uso que hagamos de ella. Ahora, ¿qué tan perjudicial puede ser la autocrítica en un momento dado? Si es constante, si es dura, si es permanente la autocrítica, bueno, pues puede generar
ansiedad, estrés crónico. ¿Sabes? Mucha gente que cae en ese tipo de sentimientos o emociones, generalmente lo he visto personalmente, no se da cuenta real de que lo que está causando su ansiedad y lo que está causando estrés, a veces crónico, pues es la manera en que se dice las cosas, digamos, su diálogo interior. La autocrítica puede ser muy dañina porque hay gente que acostumbra a hacerlo permanentemente y eso pues reduce nuestro nivel de autoestima, evidentemente. Nos paralizamos porque no somos capaces de hacer un análisis concienzudo, honesto, objetivo, y a veces no actuamos por miedo a equivocarnos porque somos muy severos en la crítica que nos damos, que nos hacemos. Y no solamente caemos en un terreno peligroso que le llaman perfeccionismo, sino también ese perfeccionismo agotador que no nos permite actuar simplemente por miedo a fallar, por miedo a que nos critiquen, por miedo a no hacerlo bien, por muchos miedos que se presentan cuando somos muy autocríticos, pero muy severos y tenemos dificultad para disfrutar nuestros logros. Porque a veces, mira, no sé si te pase, yo creo que a todos nos pasa. Tenemos un logro, hemos alcanzado una meta, pero nos decimos, no es suficiente. Eh, yo me moví durante muchos años en esta creencia de que, pues ya logrando un objetivo, ya logrando una meta, inmediatamente me ponía a preparar el terreno para lo que sigue. Ahora voy por mi otra meta. Eso puede ser bueno si evitamos criticarnos muy severamente porque lo que hemos logrado no fue suficiente. ¿Cuándo lo que logramos es suficiente? Pues ahí viene la dificultad precisamente para desarrollar el concepto de diálogo interno negativo, porque pues nos podemos compensar, ¿no? Nos podemos echar flores de repente, una sobadita al ego, no cae mal, por supuesto, y esa voz interna que observa, que juzga, que de repente se comporta muy severamente con nosotros, que es tu diálogo interno, que es lo que tú te dices a ti mismo o a ti misma. Entonces el problema real no es corregir tu autocrítica, sino cómo te hablas. ¿Ves? Entonces, en el fondo, no es que tú seas muy severo, no es que te critiques mucho, sino cómo lo haces, cómo te hablas. Porque, oye, si tú a un amigo le dices, oye, pues puedes mejorar, no te preocupes, todo está bien, ya verás que el tiempo esto, que Dios aprieta, pero no ahorca, y que empezamos a decir cosas, pero cuando se trata de ti mismo, tú dices, no, soy un desastre, no aprendo, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y ya sabes, nos decimos cosas que aparentemente no tienen ningún efecto ni ninguna consecuencia, ¿no? Pero, ¿sabes? No sé si estés de acuerdo, pero ojalá que lo estuvieras porque cada vez que nos decimos algo, enviamos un mensaje muy poderoso a nuestras células, a nuestro organismo, a nuestros sistemas. Y entonces, si yo digo, ay, qué tonto soy, ay, qué bruto soy, ay, que no entiendo, es que no sé, siempre me pasa a mí, aunque lo pensemos y lo digamos en voz baja o lo que tú quieras, estamos diciéndonos cosas que el cuerpo finalmente va a resentir. Y este doble estándar de decirnos, pues sí, que no, que sí me gusta, que no me gusta, que quiero, que no quiero, es el núcleo del problema, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo empezar a evitar la autocrítica destructiva? Vamos a ver también cómo funciona la autocrítica
útil, la positiva, la que sí es constructiva, porque no se trata de eliminar por completo la autocrítica que nos damos, que nos hacemos, porque pues yo no te puedo decir a ti qué tan mala es tu autocrítica o qué tan buena, porque pues tú sabes qué es lo que estás criticando, porque pues a lo mejor de mi parte sería poco realista de decir que elimines por completo la autocrítica, sino más bien tenemos que concentrarnos en transformar esa autocrítica. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues yo espero que mi garganta me permita platicar contigo durante mucho tiempo más. Pero mientras tanto, yo me permito ir a la primera pausa del programa. Queridos amigos, estamos iniciando el programa, esta emisión live, esta emisión de radioterapia en vivo a través de Facebook Live. Y al rato, si todo sale bien, terminando el programa, subimos la emisión completa a YouTube, en mi canal de Gilberto Marín, para que de ahí también pues compartas, nos des tu like, te suscribas al canal, en fin. De lo que se trata es crecer y también enviar estrellitas aquí en Facebook. Bueno, ya sabes, si aparece por ahí en tu transmisión en vivo enviar un regalo o algo por el estilo, entonces ya sabes, haces un clic y ahí te instruyen de cómo puedes hacer el envío de tus estrellas. Me preguntaba ayer una persona, y lo digo con mucho respeto, decía: ¿eso de las estrellitas no es un truco?, me preguntaba. Y entonces yo dije: ¿truco? ¿En qué sentido? Bueno, pues en primer lugar, yo no manejo las cuentas de las estrellas. Cuando tú mandas estrellas, abres una cuenta en Facebook y ahí están administrando tus recursos, tus cuentas, tu dinero. Así que nosotros no intervenimos para nada en enviar o no enviar estrellas. Así que pues ahí te lo encargo. Entre más estrellas envíes, pues mejor, más contentito, más feliz, más a gusto con el programa Radioterapia. Regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer entonces para cambiar y volver más útil, transformar un poco la autocrítica? No acabar con ella, no desaparecerla. Sabes que, te repito, me parece que es algo que cada quien decide cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, cuando si tú detectas que te autocriticas, habría que ver el tono en el que hacemos la autocrítica. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te lo dices? ¿Te regañas? ¿Te criticas? ¿Te insultas? ¿Te menosprecias? ¿Te quitas valor como persona? O sea, ¿cómo manejas tú tu propia autocrítica, digámoslo de esa manera? Y cómo me gustaría pedirte que no te fijes solo en lo que piensas de ti, sino en cómo suena. Dilo en voz alta, cómo se oye. A veces
termina uno riéndose de sí mismo cuando, "Chin, ¿por qué eres así?" No sé si tú lo has hecho, pero cuando tú te dices, soy malo en esto, no me gusto en esto, no entiendo por qué no lo hago bien, o cosas por el estilo, bueno, pues puedes cambiarlo por, esto aún no me sale bien. Fíjate cómo cambia la intención de la autocrítica en lugar de decir, no, soy malo en esto, no puedo, siempre me pasa lo mismo. En lugar de eso, cambiarlo por, ok, esto que estoy haciendo aún no me sale bien. Yo no sé cómo suene, pero si lo hablas, si lo dices en voz alta y te das cuenta que al principio puede parecer raro, pero este pequeño cambio lo he comprobado muchas veces con muchas personas, reduce el impacto emocional que produce la autocrítica severa, la autocrítica destructiva, porque, por ejemplo, cuando tú haces un juicio, un autojuicio y preguntarte, ¿por qué soy así? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no me dan las cosas? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué Dios no me quiere? ¿Por qué nadie me quiere? O sea, cuando hacemos un juicio de esa naturaleza, bueno, pues podemos eliminarlo y ensayar o practicar con ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tengo la sensación de que nadie me quiere? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me digo? La curiosidad abre en la mente, abre la posibilidad de crecer, de mejorar. En cambio, el juicio, hasta donde yo lo tengo visto, pues cierra cualquier posibilidad de crecer porque no servimos, no me gusta, nunca aprendo, nadie me quiere. Y de esas veces en que, ok, pues ¿por qué no le cambias el tonito, no? ¿Por qué no le cambias la manera en que te lo dices? Y entonces, de eso que tú crees que no está bien contigo, pues a lo mejor puedes cambiarlo diciéndote, ok, ¿qué puedo aprender de esto? En una ocasión yo le decía a una joven algo muy parecido y entonces yo recuerdo que con una mirada muy tierna, por cierto, me enterneció, te lo aseguro, me veía y me veía mientras yo hablaba. Y entonces pues, llega el momento en que uno tiene que hacer espacios, tiene que hacer silencios, y entonces le pregunto, ¿qué opinas? ¿Cómo ves esto? Y entonces siguió con un pequeño silencio para decirme, es que no lo había visto así. Yo siempre, a lo mejor empezó a reflexionar cosas muy útiles que me decía, a lo mejor lo aprendí de mi mamá, a lo mejor lo aprendí de alguien, no sé, pero yo soy muy severa, crítica conmigo mismo y llora y se desespera porque entiende, comprende y acepta que en realidad se está lastimando muchísimo por la forma en que se habla. Fíjate cómo podemos cambiar es, porque, o sea, si tú te dices, es que nada me sale bien, por ejemplo, puedes cambiarlo por, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo aprender a hacerlo bien hasta que me salga bien? ¿Quién dice que está mal? O sea, en primer lugar, cuando decimos, es que todo el mundo me critica, todo el mundo me dice que estoy mal. Ok, chamaco, chamaca, primero defíneme quién es todo mundo. ¿Dos, tres, cinco personas son para ti todo mundo? Bueno, yo creo que cuando usamos ese filtro del amigo que te está hablando, que te está diciendo, por ejemplo, ¿cómo le dirías tú a ese amigo, a esa amiga que quieres esto, que quieres lo otro, que se quiera, que se ame, que se respete, que todo? Y entonces yo creo que tenemos que ajustar el lenguaje porque así como tú les hablas a tus amigos, que realmente, bueno, estoy suponiendo que les hablamos respetuosamente, que les hablamos bien, entonces, ¿por qué no nos hablamos de la misma manera a nosotros? Fíjate que cuando estaba leyendo el artículo de la
licenciada en ciencias licenciada en literatura, Luisa Belén Sosa, que nos explica y nos dice que equivocarse es gratis. Bueno, el sentido común me dice, bueno, pues yo me puedo equivocar 1000 veces, pero dice Belén Sosa, castigarse sale muy caro para nuestra salud mental. Y tiene razón, porque cuando aprendemos a silenciar o a minorar los insultos, los autoinsultos, digámosles así, que aparecen en nuestra mente, bueno, yo creo que podemos hacerlo minimizando el efecto negativo que puede tener una autocrítica sin dejar de ser autocríticos. Por ejemplo, la autocrítica destructiva suele ser, y esto es muy importante recordarlo, una reacción aprendida, como lo decía esta chica de la historia que te acabo de comentar, de que ella misma reflexionaba y pensaba en voz alta, a lo mejor lo aprendí de mamá, a lo mejor lo aprendí de papá o de alguien, porque yo soy una crítica muy severa, me decía. Bueno, entonces, primera conclusión, decía yo, ella, como todo mundo, ha aprendido a criticarse destructivamente. Quizá porque crecimos pensando que ser duro con nosotros mismos, pues es la única forma de ser responsables. Nos decían, no sé si lo recuerdas cuando jovencito, cuando niño, cuando niña, que te enseñaban directa o indirectamente a autocriticarte, pero muy severamente. Yo sí lo recuerdo, pero podemos irlo mejorando, podemos irlo cambiando para que nuestra muy autocrítica, muy severa, muy destructiva, la vayamos convirtiendo en algo más útil, de aprendizaje, de aleccionamiento, de amor propio, en fin, ¿no? Ok, pues vamos a ver qué tenemos por acá, queridos amigos. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Soy Gilberto Marín y esto se llama Radioterapia Directo a la Conciencia. Buscas tu camino, una señal, hoy es el momento de avanzar. Con Gilberto Marín empieza a crecer, el futuro te espera, vas a vencer. Es radioterapia, conecta tu voz, es radioterapia, la respuesta eres tú. Muy bien, queridos amigos, estamos justamente en el programa en vivo, en Radioterapia Directo a la Conciencia, y hoy estamos platicando precisamente de la autocrítica. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Y cómo podemos evitar autodestruirnos con la crítica muy severa, teniendo en cuenta y conciencia de que no es tanto la autocrítica que nos hacemos, sino cómo nos lo decimos, el tono de nuestro diálogo interior? La voz que nos critica, que nos dice, para qué nos lo dice y cosas por el estilo. Pero no es tan difícil, ¿sabes? Porque mira, el primer paso para sentirnos mejor es que prestemos atención a cómo nos hablamos, cómo nos decimos las cosas. Si en este momento que te hablo no tienes todavía conciencia o no estás muy despiertito, despiertita acerca de ¿cómo te hablas? Porque mira, yo he hecho esta pregunta varias veces a muchas personas y la verdad es que no saben.
Algunas personas dicen algo muy ambiguo como, pues depende, o siempre me digo las cosas muy severamente para que aprenda, para que me corrija, para que, o sea, ¿quién nos dice en un momento dado qué es y cómo tenemos que corregir lo que suponemos que está mal? Cuando la autocrítica es útil, nos centramos en qué hemos hecho mal y en cómo arreglarlo y en cómo aprender a hacerlo y en cómo sentirnos mejor cuando buscamos una solución para que no vuelva a suceder, para que no volvamos a repetir el problema. A lo mejor la primera vez fallamos, no hay problema, podemos practicar la segunda vez, la tercera, hasta que entendamos que cuál es la diferencia fundamental entre la autocrítica útil y la autocrítica autodestructiva. Porque en cambio, cuando practicamos esa autocrítica destructiva, en lugar de mirar el error, lo que hemos hecho, nos atacamos. No vemos así objetivamente, si se puede decir así, el problema, sino que luego pácatelas contra nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué soy así? Nunca me salen bien las cosas, a mí nadie me quiere, y ya sabes, entonces la autocrítica es dañina, sobre todo si la hacemos permanentemente y sin tener conciencia, ni siquiera medir la forma en que nosotros nos hablamos. Y esto puede ser muy grave, muy contraproducente porque nuestra mente procesa nuestros propios insultos, como ya te decía. No es muy común que la gente crea en algo así como cada vez que te insultas, les estás enviando un mensaje a tus células, a tu cuerpo, a tu fisionomía, ¿no? En donde pues están recibiendo, imagínate, tú hablas con tus células, o más bien tú dices, es que no puedo aceptarlo, me engañaron, me dijeron esto y el otro, y entonces empiezas a crear una serie de conflictos en tu cuerpo que estás mandando un mensaje muy severo directamente a tus células que dicen, ay, pues, ¿qué está pasando con esta persona? Entonces hay que defendernos. Y empieza el proceso del cuerpo muy sabio de defenderse a través de el sistema inmunológico y cosas por el estilo. Entonces, a veces, creo yo, entiendo que las enfermedades autoinmunes son precisamente provocadas o causadas o tienen su origen en que el sistema inmune está atacando algo que en la realidad no existe. Existe en nuestra manera de decirnos las cosas, existe en nuestra mente. Y no quiero caer en el cliché de decir, no, está en tu cabecita, no pasa nada. No, a veces sí pasan cosas, pero el hecho es que una cosa es que pasen las cosas y otra cosa es cómo interpretamos lo que pasa. Entonces, en ese estado, la parte de tu cerebro que se encarga de resolver problemas y de pensar con calma, pues se apaga, no está funcionando. Haz de cuenta que se fue la luz en tu cerebro, porque cuanto más te castigas, más difícil te resulta encontrar una salida, porque estás inmerso, estás inmersa en autocastigarte, en autocriticarte, en encontrar una explicación acerca de por qué te hicieron esto, o por qué hiciste esto, o por qué no hiciste aquello o lo otro. Y entonces el autocastigo no nos da más disciplina. El autocastigo nos paraliza en lugar de darnos correctivos, en lugar de inspirarnos a corregir las cosas, a cambiar, a aprender. Por lo tanto, hablarte con suavidad, dicen los expertos, no es ser blando, ni buscar excusas, ni pretextos para que no corrijas las cosas, sino más bien es una forma inteligente, dice el Belén Sosa, de dejar que tu mente trabaje bien para corregir la falla.
¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo permitir que tu mente corrija la falla, el problema y que te impulse, te induzca a que vayas aprendiendo cuando tú dices, ok, muy bien, la regué, pero eso no me convierte en una persona tonta, no me convierte en una persona mala, simplemente es un capítulo, es una forma de ver las cosas y cómo aprender para no volverlo a hacer. Esa sería una autocrítica útil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si me permites, voy a ir a una breve pausa y regresar con muchísimo gusto en este programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos, en la versión en vivo de Radioterapia Directo a la Conciencia, que por cierto, ya sabes, los lunes, los miércoles y los viernes de cada semana puedes acompañarnos de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, hora de Mexicali, por ejemplo, y para que no te vayas a perder, porque me decía el otro día una persona, hace ya rato que cambiamos la hora, y entonces me escribía un mensaje privado y me dice, ya no pasa el programa porque ya no lo escucho. Y mira, lo primero que intuí es que a lo mejor ya no me escucha porque cambió de horario. Ella vive en el sur de la República y le digo, ¿qué horas son allá donde usted está? Pues tales. Ah, ok, entonces ya el programa no pasa a las 9, ahora pasa a las 10, cuando cambió la hora. O viceversa, ya no pasa a las 10, ahora pasa a las 9, tiempo del centro de la República, porque aquí siguen siendo las 8. Bueno, no nos detenemos en peccata minuta, en pequeñas cosas. Fíjate que estamos platicando de la autocrítica y de cómo podemos suavizarla con una especie de autocompasión. Puedes creerlo, que también la autocompasión, que no es lo mismo la autocompasión por uno mismo que la lástima, tenerse lástima, no es el mismo sentimiento, ¿sabes? Porque cuando nos decimos, ok, todo está bien, no pasa nada, ya pasará, Dios no castiga, y nos decimos cosas que nos inducen así a una especie de autocompasión. Más bien cuando nos decimos, ok, esta vez no salió como quería, no salió como pensaba, no salió como debería, pero sigo siendo válido, sigo siendo una persona valiosa, puedo mejorar. Cuando nos planteamos, nos decimos y nos convencemos de que somos personas que constantemente estamos mejorando, que no somos la misma persona todos los días, que tenemos esa habilidad, esa fortuna de poder cambiar, de poder ver las cosas de diferente manera, de cambiar nuestro enfoque, de ser personas distintas, de alguna manera se ha dicho, porque pues ya no reacciono como ayer, como antier, como antes, ya no me enojo tanto, me decía una persona, porque estoy aprendiendo a verme de diferente manera. Ahora, esto quiere decir que
el enfoque de la terapia cognitiva conductual, donde se trabaja en cambiar patrones de pensamientos rígidos, cuando vemos a personas que aparentemente al principio, y digo aparentemente porque después uno se da cuenta, la persona se va dando cuenta, por fortuna, de que sí puede cambiar sus patrones rígidos de conducta, sí puede cambiar sus malos hábitos con la reprogramación subliminal del subconsciente, como ya lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, y muchas veces casos de autocrítica que vienen de expectativas muy irreales, muy aleccionadas, como puede ser el caso de esta chica que me decía que ella se critica mucho severamente a sí misma porque tal vez así lo aprendió. Y es un razonamiento muy válido y muy poderoso, porque si yo asumo que mis patrones de conducta, si yo asumo que mis hábitos, muchos de mis hábitos los adquirí porque los aprendí de alguien, me mimeticé con papá, con mamá, con alguien de la familia, y entonces me pregunto, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo hacerlo? Esto es la noción de excelencia que yo tengo para mí. Es curioso, pero si nos pusiéramos a pensar, oye, cálmate un ratito, a ver, piensa, ¿esto es lo mejor que puedes hacer por ti mismo, por ti misma? Y entonces hay personas que dicen, pues sí, no puedo hacer más, y sufren, y lloran, y se lamentan, y culpan a los demás. Pero cuando tú haces ese tipo de preguntas, o te haces ese tipo de preguntas, puede decir, ¿puedo mejorar? Al principio puede ser que te digas que no, que así estás bien. Y luego después te lo repites, después estás viendo que las cosas te siguen saliendo mal. Y entonces en lugar de decir, ay, que no puedo, soy un inútil, nunca voy a aprender, así soy yo, así me parieron, ¿no? Pero te recuerdo que una idea clave aquí en esta situación, queridos amigos, simple y sencillamente nos puede ayudar a que, déjame ver, nos puede ayudar a corregir nuestro comportamiento, porque en realidad yo parto de la idea, y te lo comunico para que estemos de acuerdo, de que siempre podemos mejorar, que siempre podemos corregir nuestro comportamiento, que siempre podemos hacer algo por nosotros. A veces, lamentablemente, y lo digo entre comillas, perdemos mucho tiempo queriendo cambiar y corregir el comportamiento de alguien. Cambia, mira, yo sé lo que te digo por esto y el otro, y más sabe el diablo por viejo y bla, bla, bla. Pero cuando se trata de autocorregirnos, no somos tan severos, no somos tan amables, quiero decir, porque muchas veces cuando nos autoatacamos, cuando atacamos nuestra identidad y decimos, es que soy muy bruto. Oye, ¿quién dice que tú eres muy bruto? Tú te lo dices, tú mismo te criticas y te dices y te señalas y te etiquetas. ¿Saben qué? Aquí está su bruto. No, pues no. O sea, no puedes hacer eso, porque hay que aprender a diferenciar cuando la autocrítica corrige tu comportamiento o cuando la autocrítica destruye tu identidad. Hay que aprender a distinguirlo, porque de otra manera esto va modificando tu relación que tienes contigo mismo, contigo misma, y entonces yo creo que cuando tú te dices, como mucha gente se dice, estoy repitiendo, estoy insistiendo, ay, es que soy un fracaso, es que no sirvo, es que no puedo, bla, 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 entonces creo que podríamos decir, ok, esta vez no salió como yo esperaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué puedo cambiar para la próxima vez? Y así pasamos de la identidad, o sea, de cómo me identifico como un fracaso. Okay. ¿Y qué puedo hacer para que ya no me identifique con esa frase, con esa
descripción que hago de mí mismo, bueno, pues entonces yo creo que podemos hacer ajustes. Yo creo que se necesita mucha honestidad, ¿sabes? Mucha sinceridad con uno mismo para poder decir, ok, sí, como mucha gente me lo dice enfrente de mí, y eso es muy satisfactorio, créeme. Cuando hay gente que finalmente dice, sí, estoy dispuesto a cambiar, quiero actuar, quiero ponerme a chambear en esto, voy a trabajar en mí. Hay gente muy sincera, muy noble, muy emocionalmente inteligente, te puedo decir. No estoy diciendo que hay gente que no es inteligente, simplemente no lo sabe o no aplica sus conocimientos de inteligencia emocional, que no es otra cosa más que hacerle caso a tus emociones, a tus sentimientos. ¿Por qué te está saliendo mal esto? ¿Porque eres un fracaso o porque no sabes cómo hacerlo? Oh my God. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, no tenemos todavía comentarios aquí en nuestro chat en vivo, lo cual pues no deja de ser muy triste. Quién sabe qué estará haciendo la gente, es viernes. Bueno, voy a una pausa y regreso. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Autocrítica, ¿es buena o es mala? Es lo que nos hemos estado preguntando en el programa del día de hoy, viernes. Y la verdad es que hay respuestas muy distintas, muy ambiguas, porque pues no se puede ser malo en criticarse, sino más bien se puede ser constructivo. Y hay formas de transformar tu diálogo interno para que pueda ser más amable contigo, para que tu autocrítica sea mucho más útil, que sea algo que hacemos con la intención de cambiarlo. Ahora, dicen los expertos que usando un tono de voz interno amable, para lograrlo, no sé, a lo mejor hay que tomar algún medicamento que diga, ok, voy a tomar este jarabe para convertir mi voz interior en algo más amable, en algo más dulce. Pues no va a suceder. Simplemente tenemos que aprender a tratarnos como trataríamos a una persona muy querida, a un amigo o a tu pareja, no sé, todo depende de cómo se traten, pero seguramente no le vas a gritar, no lo vas a insultar, simplemente utilizas un tono amable, necesario para que esa persona se sienta segura, de la misma manera en que es posible, muy posible, de que podamos aprender a tratarnos con mayor amabilidad y nos decimos, oye, no eres un fracaso, simplemente esto salió mal y qué es lo que puedes aprender para evitar que vuelva a suceder. Algo más amable, ¿no? Porque, o sea, cuando cambiamos
los veredictos, cuando cambiamos los juicios por lo que hacemos, por lo que no hicimos, por aquello, por lo otro. Entonces, yo creo que es importante dejar de decirnos que somos un desastre. Bueno, si tú quieres seguir haciéndolo, es muy tu bronca, cada quien se castiga como quiere, dicen, pero hay que tomar en cuenta que cuando te equivocas, debes intentar describir solamente lo que ha pasado. Salió mal. No tienes que juzgar a tu persona, decir, salió mal porque soy un fracaso, salió mal porque soy un tonto, salió mal porque nadie me quiere. No, así tu mente va a empezar a buscar cómo arreglarlo y no sintiendo o resintiendo lo que tú te dices de ti, en lugar de decir lo que dices de lo que ha pasado. Fíjate que son cosas muy distintas. Una cosa es lo que hice y otra cosa es cómo me critico porque lo hice yo. Una cosa es que las cosas se hicieron y otra cosa es qué pienso de la gente que lo hizo. Si tú crees, como mucha gente lo cree, que eres malo porque te equivocaste, o eres un tonto, o eres un inútil porque reprobaste un examen, o lo que tú quieras y mandes, simplemente deja de criticarte y empieza a analizar por qué reprobé, qué fue lo que hice mal. Ok, ya sé, voy a corregir, voy a estudiar más para la próxima vez, o voy a intentar otro método de estudio, voy a asesorarme con alguien que sí sepa cómo estudiar, que me enseñe, porque pues a veces reprobamos y decimos, no, ya ves que fue una señal del cielo que me dice que yo soy un bruto. Come on. O sea, yo creo que cuando tenemos un límite de tiempo a nuestros pensamientos destructivos, nos podemos ir dando cuenta de que la crítica, la autocrítica a veces nos persigue durante muchas horas, tal vez durante un día o más, ¿no? Porque cuando dejamos de criticarnos a nosotros mismos y que decidimos que en realidad ya vamos a dejar de hacerlo así, o sea, no te critiques por lo que hiciste tú, más bien analiza y critica lo que se hizo. Que lo hayas hecho tú, bueno, pues es una situación que no puedes evitar, pero no vas a perder el día, no vas a perder tu tiempo sintiéndote culpable. La culpa es muy mala amiga de las decisiones importantes, y entonces yo creo que mantener tu atención en el presente evita que te agotes, evita que te digas cosas que no son realmente, y que puedas entender la diferencia entre lo que hiciste y cómo te describes a ti mismo por lo que hiciste. Es muy distinto. Y entonces la culpa, en este caso, se alimenta cuando no hacemos nada. No es muy común, pero sí es muy recomendable, queridos amigos, que busquemos ayuda. La gente que lo hace y que yo he llegado a preguntarles, oye, ¿por qué te animaste a venir aquí conmigo? ¿Qué te animó a buscar ayuda? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste cuando dijiste, ok, voy a ir a buscar ayuda con fulano de tal? ¿Qué pensaste? O sea, ¿qué estaba en tu mente cuando tomaste la decisión? La mayoría de la gente sabe, siente, entiende que llega el momento en que vemos todas las pantallas, todos los monitores, pero a lo mejor no estamos viendo de la forma correcta en primer lugar, o nos está faltando un monitor que no hemos tomado en cuenta. Quiero que te imagines una escena así. Entonces, cuando el terapeuta o el coach te describe lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, cómo te estás diciendo a ti las cosas, cómo, a qué nivel has llevado tu autocrítica, por ejemplo, y en algún momento dado puedes hacer un pequeño arreglo y corregir el error. Le decía yo a una persona en una ocasión, cuando no hacemos nada, y entonces decidimos ir, por ejemplo, a buscar ayuda o a reflexionar,
que también la autorreflexión es un asunto muy importante y ya después hablaremos de ello en algún programa, porque la mejor forma de romper este círculo vicioso es pasar a la acción cuanto antes, en lugar de decir, ay, qué feo, ay, qué malo, ay, me siento mal, ay, que yo cometí un error, ya no lo vuelvo a hacer. Y te abstienes de hacer algunas cosas simplemente para no tener que volver a equivocarte. No es la mejor solución. Pero si en algún momento dado has dicho que la regaste, que hiciste algo de lo cual no te sientes muy bien o te sientes culpable posiblemente, entonces la sensación de sentirte culpable es algo que puedes corregir. ¿Cómo lo puedes corregir? Bueno, cambiando el enfoque que le das a lo que has hecho, al resultado. O sea, después de todo, creo y espero que estés de acuerdo conmigo, ningún resultado final, es definitivo, c'est fini, it's the end, it's over, se acabó. No hay tal. Claro, puede parecer definitivo en ese momento, pero fíjate cómo la historia, que es muy benigna a veces, nos enseña que cuando tú tomaste una decisión en un momento dado de tu vida y luego tuviste que cambiarla cuando ya cambiaste tu percepción de las cosas, pues eso nos dice que la autocompasión no significa que no te importe el hecho, que no te importe lo que has hecho, sino más bien que decides cuidarte para poder aprender la lección y seguir adelante con más sabiduría y seguir adelante porque dices tú, ya no volverán a hacerme esto, no volverán a saquearnos, como decía un clásico, ¿no? ¿Cuándo es importante buscar ayuda? Bueno, voy a ir a hacer una pausa porque de otra manera me va a ganar la tos. Nos dice Yael Contreras, buenos días señor Marín, excelente fin de semana y excelente tema, nos dice Yael. Catalina Loza Díaz, bonito día señor Marín, excelente tema. Muchas gracias, muy amables, muy lindos, muy lindas y luego regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, finalmente llegamos a la conclusión de que cuando es necesario que pidamos ayuda para poder convertir nuestra autocrítica en algo realmente positivo, porque te decía al principio del programa de hoy, la autocrítica en sí misma no es tan mala, no es mala en sí, sino que debemos aprender a hacer buen uso de ella, porque puede ser una crítica útil, puede ser una crítica constructiva, como le llamamos, pero al mismo tiempo puede ser una crítica muy autodestructiva que nos daña no solamente la autoestima o lo que pensamos de nosotros, nuestra autoimagen, nuestra concepción de nosotros mismos, nuestra identidad, sino también puede dañarnos nuestro organismo, porque, oye, se ha comprobado. No tengo aquí el dato porque no lo manejo yo, pero
he leído, me he enterado que se ha comprobado que el exceso de estrés provocado por el exceso de autocrítica negativa y destructiva puede provocar incluso algún malestar físico, alguna enfermedad. Yo creo, no estoy seguro, perdóname mi ignorancia, pero puede ser que sea el origen de las enfermedades autoinmunes cuando el sistema inmune se está defendiendo de algo que no existe, pero que solamente hemos creado. Voy a volver a leer aquel libro que me regaló la doctora Campos hace muchos años. Se llama La enfermedad como camino. Ahí está un secreto, una clave de cómo nos dice, para resumirlo, no hay nada que no suceda en tu cuerpo físico que no suceda antes en tu conciencia. Ahí está la clave. Entonces, ¿cómo vamos a poder evitar enfermarnos o caer en situaciones muy desafortunadas? Bueno, pues hay que poner atención. Atención, chicos y chicas, mucha atención, muy buzos, porque a veces lo que nos decimos puede ser tan destructivo que no nos damos cuenta de que en realidad nos estamos haciendo mucho daño, y entonces existen momentos en los que el castigo interno, la autocrítica es tan fuerte, dicen los expertos, que no podemos pararlo solo. Me consta. Estoy haciendo un comentario con conocimiento de causa de cómo cuando muchas personas llegan a la consulta y traen consigo una serie de problemas por los cuales se critican muy severamente, y entonces es como, perdóname la comparación, como si sintieran un odio hacia sí mismos, hacia sí mismas, que no se termina solamente con hablar o con platicar o simplemente con decir las cosas, sino si la culpa no te deja, si la culpa es algo que siempre te acompaña, que no te deja dormir, no te permite hacer tu vida normal, incluso a lo mejor no te permite comer bien, y entonces no tienes por qué cargar con ese peso tú solo, tú sola, porque en realidad, sabes, sí hay solución. Si quieres ayuda, si quieres más información, bueno, puedes escribirnos aquí a Radioterapia.directo a la conciencia en nuestro muro, mandarnos un mensaje privado. También en YouTube puedes hacer comentarios, mensajes, ya sabes, al ratito vamos a subir completo el programa a nuestro canal de YouTube. El canal se llama Gilberto Marín, y ahí puedes encontrarnos, suscribirte al canal, y aquí en Facebook, cuando estamos en vivo, como es este momento, bueno, pues puedes mandarnos estrellitas. Hay que ser amable, hay que compartir, como decía la abuela, no, mijito, tienes que aprender a compartir. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo estoy tratando de ver aquí cómo nos trata nuestra página de Radioterapia Directo a la Conciencia, nuestro muro de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo como todos los lunes, los miércoles y los viernes para todos ustedes. Y hoy quiero agradecer con muchísimo gusto, déjame ver porque se brinca esta cosa, señoras, señores. Bueno, pues estoy recibiendo los me gusta de So Siciliana, de Rubén Ortiz, de Sol Salazar, Verónica Casillas, Cono Gastelum, Silver Galván, Enrique Orozco Espinosa y Catalina Loza Díaz. Muy bien, pues entonces esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, se los deseo de corazón. Y mientras tanto, amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Ya sé, sean felices, pero por favor, sean inmensamente felices. Nos vemos. Cada mañana mi alma respira un rayo de luz que el día inspira. Sana cuerpo, sana en canción, fluye energía, vibra el corazón. Sana cuerpo, sana corazón, unidos todos en esta oración. Deja que el amor sea la dirección.
es como un laurel. La calma viene con este sentir. Todo lo bueno comienza a fluir. Sana cuerpo, sana corazón.